Parece que el dolor es como una moneda de cambio para obtener resultados y precisamente que mi especialidad es el tratamiento del dolor, no lo consideramos una moneda de cambio, simplemente es una alarma que nos está intentando decir que algo no va bien. Entonces nosotros lo que hacemos es educar a las personas en dolor para que entiendan qué es lo que les está pasando. Y cuando uno entiende lo que le está pasando, esa alarma de incendios o de peligro se va apagando. Y así conseguimos que no pain, conociendo el dolor, dejen de tener dolor. Primeramente hay que identificar que el dolor es una emoción que se expresa en la conciencia. ¿Cuándo es un dolor crónico? Cuando no encontramos claramente ese estímulo que ha iniciado esa respuesta de dolor. Pero hay veces que también, y es que a los deportistas de resistencia, ya cuando llevas unos años te das cuenta que no solo te pasa a ti o te ha pasado, sino que también le pasa a mucha gente, ¿no? Me molesta, pero voy a probar. Es que lo que caracteriza el dolor crónico no es que lleve más de 3 o 6 meses, sino que ha producido cambios en el sistema nervioso central. Muy buenas y bienvenido, bienvenida a De Cero a Meta Podcast. Soy Manu Aguilar, entrenador online de triatletas y corredores, y en el episodio de hoy me ha explotado la cabeza porque he estado hablando con Chema Uriarte, readaptador especializado en dolor crónico y director del programa Fénix, un programa online pionero en España para el tratamiento de la fibromialgia, y nos hablará sobre el nuevo paradigma del dolor. Chema nos ayudará a distinguir cuándo estamos ante un dolor agudo o uno crónico, porque muchos triatletas y corredores hemos entrenado con dolor, pero no sabemos bien si es agudo debido al entrenamiento o si ya debería empezar a preocuparnos. Y también nos contará cuáles son esas estrategias y herramientas para dejar atrás el dolor crónico que tanto puede llegar a limitarte, tanto dentro como fuera del deporte. Pues muy buena, Chema. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Con muchas ganas de tenerte por aquí y hablar de lo que tú sabes, tu especialidad y sobre todo que puedas aportarle a todos estos triatletas y corredores que nos escuchen. Así que, si te parece, empezamos hablando directamente del de tema. Lo mío, ¿no? Bueno, lo primero, gracias por invitarme, ¿eh? Para mí es un placer estar aquí con tus oyentes y poder compartir conocimientos, claro que sí. Guay. Pues lo tuyo, tío, si te parece, empezamos con esa frase, lema que tú tienes en tus redes sociales o que yo he visto en tus redes sociales, que es no pain, no pain, ¿no? Te lo has aprendido muy bien. Bueno, lo primero decir que esa frase no es mía, evidentemente, simplemente yo la he tomado prestada porque creo que es una frase que pocas veces se repite y quizá en el mundo también de los corredores está más presente la frase de no pain, no gain. Y yo la verdad es que estoy un poco en contra de esa frase porque parece que el dolor es como una moneda de cambio para obtener resultados y precisamente que mi especialidad es el tratamiento del dolor, pues precisamente no lo consideramos una moneda de cambio, simplemente es una alarma que nos está intentando decir que algo no va bien. Entonces, ¿cómo podemos apagar esa alarma en aquellas personas que llevan con dolor muchísimo tiempo y que evidentemente también les repercute a nivel de rendimiento, como puede ser el caso de tus corredores? Pues entender que el dolor como emoción que se expresa en nuestra conciencia depende mucho también de lo que nosotros creemos que nos está pasando, ¿no? Entonces ese lema, que no es mío evidentemente, de no pain, no pain, significa que si conoces el dolor, dejarás de tener dolor. Y eso va muy ligado a una terapia que, bueno, decimos que es nueva, pero tiene ya unos cuantos años, tú lo sabes, que me sigues desde hace tiempo, que es la educación en neurociencia del dolor. Entonces nosotros lo que hacemos es educar a las personas en dolor, hablamos de personas con dolor crónico, para que entiendan qué es lo que les está pasando. Y cuando uno entiende lo que le está pasando, esa alarma de incendios o de peligro se va apagando. Y así conseguimos que no pain, conociendo el dolor, dejen de tener dolor. Qué bueno. Te iba a decir, digo, podemos traducirlo literal, pero ya con esto has puesto aquí una súper explicación. Por si acaso la gente con el inglés no se maneja. Sí. Y luego, tío, para este pájaro que hemos puesto aquí, un fénix, para los que nos estén escuchando en Spotify, un fénix rojo con el pecho naranja. Sí. ¿Qué significa, tío? Debo decir que tampoco es mío, es el fénix de Harry Potter. Por favor, que no me vengan aquí ahora demandas. Bueno, sí, es una representación, es nuestra mascota, ¿no? de Fénix, que es la empresa que yo he creado para ayudar precisamente a personas con dolor crónico. Y realmente, ¿por qué escogí un fénix? Porque realmente mi historia de vida un poco ha sido lo que me ha motivado a desarrollar este proyecto y bueno, a lo largo de mi vida, pues personal y también profesional, he tenido diferentes golpes que me han hecho resurgir, ¿no? de las cenizas. Entonces siempre
el concepto de resurgir de algo es algo que me he sentido muy reconocido y me recuerdo que un día estaba yo en mi casa con mi hermano viendo, estaba Harry Potter puesto de fondo y salió la escena del Fénix, ¿no? En la que salía el Fénix en llamas, Harry se asustaba y decía, Dumbledore, ¿qué le ha pasado? No le ha pasado nada, simplemente está resurgiendo de sus cenizas y automáticamente se veía como resurgía, ¿no? Y hacía Dumbledore ahí una frase súper tal, yo decía, wow, me ha inspirado mucho, ya no la palabra resurgir o el hecho de resurgir de las cenizas, sino la figura del Fénix, ¿no? Estamos acostumbrados a que cuando hablamos del dolor y muchas cuentas de redes sociales se asocian con colores muy claritos, con colores verdes, azules, como la calma, la paz, ¿no? El conocimiento. Y yo realmente lo que intento hacer con mis pacientes es empoderarlos. Y a mí me gusta que salgan de las sesiones con energía. Entonces a mí el color verde, el azul no me gustaban. Yo decía, vaya, el ave fénix con el fuego, el rojo, me gusta. Entonces fui casando la idea de mi vida personal, que ha sido siempre un resurgir de la ceniza, con aquel día que vi la imagen del fénix con los colores. Y bueno, luego pues simplemente dije, de alguna manera quiero también poder tener una representación de lo que significamos con una mascota y aquí tenemos a Félix, porque no es Fénix, se llama Félix, el ave Félix. Así que aquí la tenemos con nosotros. Qué bueno, qué bueno. Pues la verdad que también con esta historia ahí, ¿no? Y bueno, lo que viene siendo lo que representa el Fénix, entiendo que tus pacientes también pues se pueden sentir identificados y bueno, y que tengan ese panel visionario de que, por supuesto, que se puede salir de ahí, que ahí era un poco una de las preguntas que te tenía, ¿no? Porque en el triatlón, antes dijiste corredores, triatletas, es cierto que los corredores parecen que tienen más molestias, pero por ejemplo por el impacto, ¿no? Pero en natación también hay muchas molestias de hombros. Y no hay impacto. Y no hay impacto, es verdad. O en bici, por ejemplo, si no tienes una buena postura, oye, pues a lo mejor te molestan los lumbares, trapecio, bueno, hasta rodilla, ¿no? Si no tienes una buena biomecánica. Y quería preguntarte, pues, ¿qué diferencia puede haber, ¿no? O cómo diferenciar, pues, ese dolor agudo o ese dolor que tienes por la carga del entrenamiento, que no tiene por qué ser un dolor, puede ser, oye, que el entrenamiento es un estrés, te cansa, te fatiga, te recupera y mejoras, ¿no? Pues, ¿cómo diferenciar este dolor agudo o debido al entrenamiento de este dolor crónico que puede ser una alarma, como dijiste antes, y no le echemos cuenta? Mira, lo primero, para que la gente nos entienda un poquito, el concepto de dolor agudo y dolor crónico, que durante muchos años ha sido como tema de debate, ¿no? ¿El dolor crónico es un dolor agudo mal curado o son cosas diferentes? A día de hoy sabemos que son cosas diferentes. Entonces, los mecanismos que entran en marcha, aunque podríamos decir que son prácticamente los mismos, porque nuestro sistema nervioso central, nuestro cerebro, ¿no? Es el principal organizador, ¿no? De todo lo que ocurre en nuestro sistema, pero no es el único. No podemos olvidarnos de que, por ejemplo, y hablo del fénix, el fénix no vuela, no son las alas del fénix las que vuelan, es el fénix entero. Entonces, no es nuestro cerebro el que produce el dolor, somos nosotros como un sistema dinámico y complejo que interactuamos con un entorno. Entonces, cuando el dolor se empieza a ver más como una emoción que se expresa en la conciencia, dejando un poco más al lado la parte física de nuestro cuerpo, de qué me ha pasado en la rodilla o en el tobillo o en la cadera, se empezaron a dar cuenta de que hay muchos factores que entran en juego a la hora de que un sistema determine, vamos a generar dolor porque consideramos que estamos, como te he dicho antes, ante una situación de alarma, o no vamos a considerar que esto sea una alarma, no vamos a activar el dolor, aunque puede estar ocurriendo, ¿no? Sabemos que hay casos, por ejemplo, de niños que nacen con analgesia congénita, que es una enfermedad por la que no pueden sentir dolor, y sin embargo se hacen daño, se arrancan un ojo, se tiran por las escaleras, meten la mano en el fuego o en los enchufes, no tienen la capacidad de experimentar el dolor porque tienen una alteración, que bueno, no vamos a meternos aquí, pero son personas que se hacen daño y no sienten dolor. Entonces, primeramente hay que identificar que el dolor es una emoción que se expresa en la conciencia, ¿vale? Sería como la frase que yo me gustaría que todos nuestros oyentes se quedaran, ¿no? Es una emoción, al igual que el miedo, ¿vale? Entonces, partiendo de esa base, nosotros no podemos encontrar dónde está el dolor, porque está expresado en nuestra conciencia. Cuando dormimos no sentimos dolor. Hay gente que dice, yo me despierto por el dolor. No, te despiertas y eres consciente de que te está doliendo algo porque aparece esa alarma. Pero cuando nos ponen anestesia y nos duermen, no sentimos dolor a pesar de que nos están operando una rodilla. Hablábamos antes de los meniscos, ¿no? Claro, al final no es una cosa que nosotros experimentamos porque nuestro cuerpo nos está diciendo, me ha pasado esto. Es algo que experimentamos porque mi cuerpo me ha informado de que algo está ocurriendo y mi sistema ha interpretado que efectivamente hay una amenaza. Nosotros trabajamos sobre todo con personas con dolor crónico tipo fibromialgia o migrañas. Tú ves a esas personas y buscas en su cuerpo y muchas veces no encuentras un porqué del dolor y sin embargo padecen dolor. Entonces lo primero que hay que hacer es como
desapegarnos de la idea de que dolor es igual a daño. Eso ya hace muchísimos años que se ha quitado. Sabemos que el daño, la lesión, ¿no?, es un factor, uno de otros muchos factores que están involucrados a la hora de experimentar dolor. Ahora bien, ¿cómo podemos distinguir, y era tu pregunta, entre un dolor agudo y un dolor crónico? Es cierto que verdaderamente el objetivo que tiene el dolor como mecanismo de defensa que tenemos súper desarrollado es informarnos de que hay un estado de nuestros tejidos alterado. Puede ser que ya ha habido daño, y te pongo un ejemplo, si esto fuera una llama de fuego y yo meto la mano, ¡au!, me he quemado y yo miro mi mano y efectivamente ya ha habido un daño consumado. Pero si no meto la mano en el fuego pero la dejo cerca, probablemente llegará un momento que diga, ¡ay, que me quemo! Yo me miraré la mano y no habrá ningún daño consumado. No ha habido un daño real, era un daño potencial. Y sin embargo yo he sentido dolor. Entonces, ¿cómo distinguiríamos un dolor agudo de un dolor crónico? Si un corredor, por ejemplo, tiene que hacer una serie de entrenamientos porque tiene una preparación para una media maratón X tiempo, ¿no? Y tiene pautada por un entrenador especialista una serie de entrenamientos con sus series, con sus repeticiones, sus metros, etc. Si ya yo decido, porque ese día me encuentro mejor, hacer más allá de lo que tú me habías pautado, probablemente yo, que no tengo los conocimientos que tienes tú, no sea consciente de que esa carga que me va a generar ese entrenamiento, no solamente carga mecánica, hemos hablado antes del impacto, sino carga también física, mental, incluso neural. Yo no soy consciente de que ese entrenamiento puede generarme una sobrecarga. Entonces al día siguiente, ¡ay, me duele! Esto habrá sido porque la zapatilla que estoy utilizando no es la correcta o he pisado un suelo demasiado duro. Cuando realmente estamos viendo que la carga no solamente es la carga física, sino que también entra la carga mental, la carga, por ejemplo, a nivel alostático, se dice alostasis, de si estoy durmiendo bien, si estoy comiendo bien, si emocionalmente me encuentro bien. Seguramente muchos de nuestros oyentes habrá días en los que se sienten que se pueden comer el mundo y hacen un entrenamiento espectacular y a lo mejor les sabe a poco lo que tú le has puesto, y hay días que el entrenamiento se les hace súper largo, no aguantan, no tienen un buen rendimiento y piensan, jolín, pero si la semana pasada lo hice bien, ¿por qué hoy me cuesta? Porque la carga no es solamente mecánica. Ahora bien, si nosotros identificamos un elemento, un factor, un estresor agudo, como puede ser, he ido a hacer series y la he hecho una cuesta boca abajo, o sea, boca abajo, no boca abajo, sino cuesta abajo, y mañana noto una molestia en los cuádriceps, pues evidentemente hay un factor predominante sobre la carga física, la carga mental, la carga neural, que me puede estar informando de que, oye, Chema, quizás, como hoy precisamente has hecho una serie en una cuesta, que sabes que tenemos que frenar un ejercicio excéntrico de cuádriceps, hemos sobrecargado el cuádriceps, pues sí, oye, si hoy me duele mi cuádriceps, es un dolor agudo porque el estímulo que ha iniciado esa sobrecarga está muy identificado. Claro, es que ayer hice esto. O cuando alguien te dice, he hecho este ejercicio nuevo y no ves qué agujetas he tenido. Somos capaces de identificarlo porque me duele la zona que he trabajado. ¿Cuándo es un dolor crónico? Y ahí viene la clave. Cuando no encontramos claramente ese estímulo que ha iniciado esa respuesta de dolor. Y aquí viene, por ejemplo, sí, hermano, es que me duele la rodilla, pero me duele como por esta zona. Y tú le preguntas, ¿pero exactamente dónde? Porque tú a lo mejor quieres saber si es menisco interno o externo, si quieres ver ligamento. Es que no te sé decir, es como por aquí. Ya empiezas a escuchar que el paciente te está diciendo que es un dolor difuso, no está muy claro por ahí, ¿no? Además te dice que es un dolor como inespecífico. Y hay días que está arriba y hay días que está abajo. Como, a ver, si hoy no he entrenado y he descansado, porque hoy me duele más. Y sin embargo mañana entreno y luego me duele menos. Es como que no guarda una relación con ese estímulo, ¿no? Habrá también que te dirán, me está empezando a doler la otra rodilla. Y el médico le dirá, es que estás compensando. No van por ahí los tiros. Si nos metemos en lo que está pasando dentro del cerebro, está viendo ahí una conjunción de activaciones que realmente nuestras dos rodillas están muy cerca la una de la otra en nuestra representación del mapa cortical. Entonces a lo mejor empieza a dolerme la otra rodilla y tú piensas, ¿pero por qué? Si yo la que tenía lesionada era esta. Son señales de que no está muy claro el por qué me ha empezado a doler la rodilla. Entonces, ahí es donde tienes que empezar a ver, vale, espérate, ¿cuánto tiempo llevo con este dolor? No sé, a nivel científico se habla mucho de los 3-6 meses, que es lo que marca la diferencia entre un dolor agudo y un dolor crónico. Pero, por ejemplo, imagínate que uno de tus corredores te dice, mano, es que yo siempre que voy a jugar al pádel me duele la cadera. Vale, ¿esto cuánto tiempo te lleva pasando? 3 años. Y podríamos pensar, criterio de inclusión, 3 años, más de 3 meses, dolor crónico. Espérate, ¿cada cuánto juegas al pádel? Juego una vez cada 3-4 meses, yo que sé, además cada vez que juego me duele la cadera. Vale, si no juegas no te duele la cadera, no, entonces no es un dolor crónico. Es un dolor agudo
persistente porque cada vez que haces ese estímulo, algo hay que no funciona, ¿vale? No nos asustemos, no pensemos que es un dolor crónico, no llamemos a Chema todavía, vamos quedando con Manu. Pero claro, cuando tú ves que esa persona te dice, es que me duele todos los días, estoy tumbado, boca arriba y me duele. No tiene sentido. Si la carga del menisco, por ejemplo, yo que me rompí el menisco, es de pie, es con una flexión profunda, ¿por qué yo en la cama me duele el rodilla? Esos son ya como las primeras señales, ¿no? Y si ya nos metemos un poquito más adelante, insomnio, estrés, ansiedad, depresión, problemas digestivos, niebla mental, que es como, me noto que estoy muy torpe, no me acuerdo de las cosas, me cuesta recordar, me cuesta expresarme con palabras. Ahí ya lo que está pasando no es tanto la rodilla, mano, sino que está pasando algo aquí arriba. Y ahí es donde ya tendríamos que empezar a preocuparnos. Estaba escuchando, me estoy quedando aquí embobado. Te he dicho que necesitaba agua, porque... Pero me he apuntado 2 cosas que las tenía que haber apuntado aquí para que no se me olviden. Y una va en relación a lo que dijiste al inicio del no pain, ¿no? Conoce el dolor y ya no habrá dolor. Y otra en relación a este dolor crónico. Por hilarlo un poco con lo que decías, ahora es lo de, por ejemplo, en un corredor es muy común, venga, me voy a hacer cuestas y, vale, si las bajo, me noto el cuádriceps cao porque es una fase céntrica que estoy bajando, y si hago series en subida, pues el Aquiles me molesta, pero bueno, sé que es por eso y en un día o dos se me ha quitado. Pero hay veces que también, y es que a los deportistas de resistencia, pues ya cuando llevas unos años te das cuenta que no solo te pasa a ti o te ha pasado, sino que también le pasa a mucha gente, ¿no? Me molesta, pero voy a probar. Pruebas y otra vez te molesta y te dice, esto va peor, pero voy a probar otra vez, hasta que te dice el cuerpo, espérate, no pruebes más que sí, que estás jodido. Y ahí es donde a lo mejor no es ese dolor que era agudo ya se convierte en una lesión más gorda. Ahí lo que pasa es que, como decía anteriormente, el dolor es una alarma que se enciende para decirnos que algo no va bien. Entonces, cuando una persona experimenta dolor, lo primero que tiene que hacer es escucharse a sí mismo, ¿no? Entender que ese dolor que está experimentando me está intentando informar de que algo no va bien o que creo que algo no va bien. Como he dicho antes, puede ser potencial, no tiene por qué haberse consumado el daño. Pero si, por ejemplo, hablamos de carga, el concepto de alostasis, que a mí me gusta mucho, la carga alostática, ¿no? Nosotros tenemos como dos mecanismos de actuación. Me voy a ir a los extremos, ¿vale? Porque evidentemente hay como un camino entre medio, ¿no? Podríamos decir que a un extremo de la balanza tenemos el modo lucha o huida, o congelación también se llama, ¿no? Modo lucha o huida. Y del otro opuesto tenemos el modo descanso y recuperación. Entonces lo que hace la alostasis es, vale, si ahora aparece un entrenamiento, a mí no me interesa ponerme en modo descanso y recuperación, que eso es bajar las pulsaciones, relajarme, hacer la digestión, reparar tejido, no. Me interesa modo lucha o huida, en este caso lucha, porque tengo que hacer un entrenamiento, tengo unos objetivos que cumplir, tengo que aumentar el riego sanguíneo sobre mis piernas, las pulsaciones, agudizar la visión. Venga, activamos el modo lucha o huida. Nuestro sistema lo que hace es que, como yo digo, se monta en un Ferrari para solucionar un problema, que es una carrera de coches y cojo un Ferrari, soluciono el problema, pero gasto mucha energía, porque el Ferrari gasta mucha energía. No lo digo por conocimiento de causa, porque no tengo un Ferrari, pero he gastado muchos recursos. Entonces, cuando terminas ese entrenamiento, tu sistema te dice, oye, hemos gastado mucha gasolina, necesito ir a repostar, porfa, no cojas ahora el Ferrari o déjalo aparcado, vamos a llenarle el tanque de gasolina. Nos vamos al modo descanso y recuperación. Cuando estás en el modo descanso y recuperación es cuando tú empiezas a recuperarte del entrenamiento que has realizado. Y en muchas ocasiones, cuando la persona se ha pasado entrenando, es en el momento de descanso y recuperación cuando aparece el dolor. Porque es como un mecanismo de, oye Manu, mira, te he dejado coger el Ferrari, te he dejado hacer este entrenamiento porque me has puesto en modo lucha o huida y te he dado todos los recursos, pero yo ahora necesito que te pares, que descansemos y que te quedes aquí quietecito en el sofalito, vamos a beber agua, vamos a dormir bien, vamos a descansar, come bien porque necesito repostar. Y por si acaso, para que no te vuelvas a salir con las tuyas, voy a generar un poco de dolor para informarte de que necesito pausa. ¿Vale? Perfecto, voy a descansar, al día siguiente se me pasa. ¿Qué pasa con tus corredores y con muchas de las personas que no tienen estos conocimientos en cuanto a dolor? Al día siguiente se levantan y dicen, bueno, me duele menos que ayer, pues yo creo que, oye, de 0 a 10, ¿cuánto te duele? 3, 4, esto yo lo hago porque no pain, no gain. ¿Vale? Ahí donde decía antes el problema. Venga, voy para allá. Entonces tú sales otra vez a correr, tu sistema te dice, otra vez con el Ferrari. Bueno, pues nada, no me ha dado tiempo a reponer todos los recursos que necesitaba, pero todavía tengo recursos para ti. Venga, a correr, toma, todos los recursos para ti, venga, otra vez, carga alostática, modo lucha-huida, Ferrari.
Eso al principio está bien. Nuestro sistema está preparado para afrontar eso, ¿no? En modo supervivencia, podríamos decir. Pero cuando empiezas a acumular esa carga y sobre todo no le das tiempo a recuperarte, llega un momento que el tanque de gasolina se estropea, ya se acaba y te quedas sin gasolina. Y entonces cuando otras circunstancias de tu vida, como puede ser en el trabajo, como puede ser un problema familiar, como puede ser cualquier otro tipo de problema que requiere de que cojas el Ferrari, tú ya no tienes recursos. Te has quedado en sobrecarga alostática. Y ahí es donde aparecen las lesiones, donde aparecen las enfermedades, las fiebres. Entonces, uno está recibiendo señales de Manu, hoy no. Venga, que es un poquito nada más, voy a correr. Al día siguiente, Manu, hoy no. Otro poquito más, al día siguiente, Manu, te estoy diciendo que no. Uf, el dolorcito este me está subiendo un poquito. Pero voy a seguir. No te voy a chillar, pero llega un momento que te chilla el sistema, tú dices, no, voy a seguir. Y en el momento que dices, ah, sí, pues mira, si no paras tú, te paro yo. ¡Pam! Lesión. Y entonces te manda directamente al modo de descanso y recuperación 3 meses. Y te tienes que aguantar ahí. Es porque no has sabido escuchar a tu cuerpo, que te está informando. No porque el dolor venga ahí a darnos por saco y a molestarnos, viene a informarnos de que algo no está bien. Y a lo mejor ese algo no está bien es, no tengo los suficientes recursos para volver a repetir este entrenamiento. ¿Qué ocurre? Que cuando hablamos de dolor crónico, ha habido ya una serie de cambios que se producen en nuestro sistema nervioso central, en nuestro cerebro, en nuestra médula, que hacen que incluso un estímulo, como puede ser un entrenamiento muy suave, nosotros lo percibamos como si hubiese sido muy extenuante e incluso puede generarnos dolor. De hecho, las personas con las que nosotros trabajamos con dolor crónico le tienen miedo al ejercicio. Porque si hacen un poquito de ejercicio, al día siguiente no se pueden mover. Y piensan desde fuera, pero si he hecho una clase de yoga, o de pilates, o de natación, ¿por qué me duele? Porque ya tienes un dolor crónico y tienes una serie de adaptaciones que hacen que estés como más sensibilizado. Es entonces cuando tú empiezas a decir, jolín, si he hecho una serie súper corta y estoy en una molestia cada vez peor, ¿cómo es posible, no? Si solamente pensáramos en la carga, tú pensarías, esta semana Manu me ha puesto la semana de descarga, porque ahora me duele más que la anterior que fue más dura. Ya tu sistema te está diciendo, como no me has hecho caso, voy a amplificar el volumen y vas a empezar a sentir más dolor del que debieras. Entonces ahí es cuando viene esa diferenciación entre ¿por qué me duele más si estoy entrenando menos? No tiene sentido. Es que ya no es un dolor agudo, no te está informando tanto de qué has hecho ayer, porque lo que hiciste ayer era un entrenamiento más suave. Es una interpretación de amenaza mayor y es porque vienes de no descansar, de no beber agua, de no dormir bien, de no gestionar tu estrés. Entonces ya te está diciendo, cuidado, esto ya no me está gustando. Y ahí es donde una persona tiene que saber calibrar en, vale, si yo realmente me doy cuenta de que este 3/4, cuando yo entreno, se me pasa, bien, entonces era un poco un dolor ahí de no he calentado bien quizá, estoy haciendo un entrenamiento nuevo, estoy un poco inseguro, mi sistema está un poco encendiendo la alarma, un poquito ahí por si acaso. Pero si yo veo que no se me quita, que se mantiene y que además sigue y que va incluso cada vez a más, cuidado, porque entonces ya están empezando a ver adaptaciones en el sistema nervioso. En dolor crónico se ha visto que cuando una persona empieza a hacer ejercicio, y seguramente muchos entrenadores y entrenadoras lo dirán, un 3/4 está bien, mantente ahí. Hay que apartar eso del rendimiento, porque un 3/4 en personas con dolor crónico es ese dolor que aparece como el precavido, oye, yo soy un sistema sensibilizado, tengo fibromialgia, migraña, dolor crónico de espalda, de rodilla, ¿qué haces? Estás haciendo hacer un ejercicio, te voy a generar dolor porque no quiero hacerlo, me voy a anticipar a lo que vas a hacer y te voy a encender la alarma antes de tiempo. Si tú, con la educación en neurociencia del dolor, en No Pain, No Pain, le explicas a esa persona, oye, mira, ese primer dolor que vas a sentir, si es un 3/4, 3/10, sigue entrenando. De hecho, ese dolor va a ayudar a tu sistema a generar su propia analgesia, que eso es un tema ya más avanzado, pero tenemos como un dispensador de analgésicos, no hace falta las pastillas. Entonces, para estimular ese sistema tiene que haber un poquito de dolor, porque si no, ¿para qué vamos a estimularlo? Entonces, ese 3/4 es como si continúa. Y si la persona te dice, pues mira, me he mantenido y efectivamente se me ha quitado el dolor y me encuentro bien y he completado el entrenamiento, perfecto. Tu sistema de modulación descendente ha funcionado, ese era un dolor de precavido, hemos solucionado la papeleta. Pero si tu corredor te dice, pero es que sigo con la molestia, es que mañana y cada vez más y yo no sé si hacer menos tiradas, hacer más tiradas, descansar, ya te está diciendo que tu sistema para empezar no está funcionando muy bien, el de modulación descendente, y cuidado si sigues manteniendo ese dolor latente, porque esa persistencia del dolor es persistentemente mantener el sistema de alarma encendido. Y eso a la larga lo que produce es sensibilización. Y eso sí te puede llevar a un dolor crónico. Y luego te vendrán, es que me duele la rodilla y he ido al traumatólogo y me ha dicho que no tengo nada. Que lo que tengo que hacer es correr menos o cambiar de zapatilla.
no vayamos tanto a lo biomecánico, que sí tiene su espacio, ni tanto a lo físico. Vamos a ver qué está pasando en tu sistema. Estás frito, tío. No estás descansando, no estás durmiendo bien, no estás comiendo bien. Quizás necesitas descanso y recuperación y no moverte de ahí. Unas vacaciones. Es un poco eso. Es cómo se comporta ese dolor, lo que te puede estar indicando es un dolor agudo que lo que necesitas es descansar y que mi tejido que ha sido dañado se recupere, llámese agujetas. Pero si las agujetas te duran 2 semanas, eso ya no son agujetas. Ya tendríamos que ver desde el punto de vista más de dolor crónico. Pero bueno, sin agobiar, ¿no? Que porque me duela 2 semanas no significa que ya tengo dolor crónico. Pero lo que caracteriza, y si con algo se tienen que quedar las personas que nos escuchen hoy, es que lo que caracteriza el dolor crónico no es que lleve más de 3 o 6 meses, sino que ha producido cambios en el sistema nervioso central. Eso es la clave. Y eso es lo que estaría empezando a ocurrir. Qué bueno, yo me quedo también con lo que has dicho de que si en la semana de descarga sigue habiendo molestias o no te encuentras bien, es que hay algo que no está funcionando bien. Luego también, a medida que has dicho lo del traumatólogo que quiere volver, no sé qué, eso si te parece también lo vemos después, una fase de vuelta al entrenamiento, ¿no? Después de una lesión, ya sea de lo que quieras. Y otra de las cosas que tenía guardada en el tintero de antes también, que lo hemos comentado varias veces, el no pain, no pain. No pain. Es que hace tiempo, hace ya por lo menos 3 años, un compañero que fue a una de tus charlas me dijo, Quillo, he ido a una charla con este tío y puso un ejemplo de que un buzo que hacía pesca submarina sabía, con el arpón si no recuerdo mal, se había dado con el arpón en la mano, pero claro, como tenía un guante de neopreno, pues no se había visto por dónde le había colado el arpón, ¿no? La punta del arpón, porque le había atravesado el guante de neopreno. Entonces, por lo visto, dice que se lo sacó o algo así, que quedó ahí. Tú ahora lo explicas mejor porque seguro que me estoy explicando regular. Y el hecho es que no pasó nada porque con el guante no veía qué es lo que pasaba. Cuando se quitó el guante y vio que le había atravesado la mano, pues ya es cuando vinieron los problemas. Pero aquí me acuerdo todavía de ese ejemplo porque fue un ejemplo de decir, hostia, pero si es que es verdad que la cabeza es lo que manda, ¿eh? Que si tú no ves nada, pues ojos que pensaría, no ven. corazón que no sientes. Claro, él pensaría que le pasaría por el dedo, ¿no? Entre los dedos. Mira, hay un caso que es muy, muy visual y de hecho todas las personas que nos están escuchando lo pueden buscar en internet. Si ponen Julia Popova con V, les sale una noticia, creo que era del ABC, de una chica de 22 años rusa que la atracaron y en el intento de atraco le clavan un cuchillo de 15 centímetros en la espalda. Pero claro, ella en ese momento estaba en modo lucha-huida. No podía pararse a pensar en voy a generar dolor en mi cuello, tengo que sobrevivir, coge el Ferrari. Entonces ella contaba la historia de que pudo zafarse del ladrón, salió corriendo y llegó a su casa. Y cuando llegó a su casa, sus padres se dieron cuenta de que tenía un cuchillo clavado en la espalda, pero ella no lo había visto y no lo sentía. Esto, si nos metemos un poco más en neurociencia, tiene su explicación. Al final, cuando tú te pones en modo lucha-huida, a pesar de que la información de daño está llegando y es muy relevante, porque te han clavado un cuchillo de 15 centímetros en la espalda, el sistema dice, ahora mismo a mí no me interesa generar dolor, porque si yo genero el dolor, ella no va a tener la capacidad de salir corriendo, de luchar, de enfrentarse, y como lo que más me priva a mí es la supervivencia, pues mi sistema determina que en ese momento no es interesante generar ese dolor, porque no me va a producir ningún beneficio, y lo que hace es bloquear esa información de daño con ese sistema que te he dicho de analgesia que tenemos, que si funciona bien te pasará, si tienes dolor crónico te quedarás en el sitio porque no funcionan bien y entonces no podrás sentir esa analgesia extra que te da unos minutitos de supervivencia máxima, ¿no? Entonces esta persona llegó a su casa y claro, cuando ya se da cuenta de que efectivamente tenía un cuchillo clavado es cuando empieza a experimentar dolor. ¿Esto por qué ocurre? Porque, como decía al principio, el dolor es una emoción que se expresa en la conciencia. Si yo no soy consciente de que me han clavado un cuchillo y además mis mecanismos propios han bloqueado esa información que estaba llegando de me han clavado un cuchillo y la ha bloqueado, yo no soy consciente de que he tenido un problema. Entonces en ese momento esa chica no sintió el dolor. Evidentemente cuando ya se da cuenta pues probablemente sí, ¿no? Y es una noticia que la pueden buscar, Julia Popova en Google. Pero también hay una de San Fermín, de un chico creo que era irlandés, que se ve la foto de cuando le meten el cornazo, lo estampan con una pared, un toro, y el chico, la siguiente foto es él corriendo, mirando hacia atrás, huyendo del toro, con el cuádriceps completamente rebañado. O sea, se ve la piel de la pierna así rebañada, se le ve la pierna en carne viva. Pero la imagen es muy llamativa, yo la uso mucho en mis cursos, porque el chico está mirando hacia atrás.
Claro, su sistema está interpretando lo que pasa dentro y lo que pasa afuera. Y dice, vale, lo que pasa dentro es algo muy importante, pero lo que pasa afuera es peor, que es un toro que viene aquí en 500 kilos a rematarme ya. Corre, modo lucha-huida, corre, supervivencia, corre como puedas, aunque sea con la pierna rebañada, y ya cuando te metas por el buladero y ya sepas que no pasa nada, entonces empezamos a preocuparnos. Claro, ves que en los momentos de lucha-huida, los momentos de supervivencia, la gente dice, tú cuando estás a punto de morir doblegas tu fuerza. No, es una cosa que se suele decir mucho. No es que doblegues tu fuerza, eso son las películas, sino que tu sistema sabe que o aplica fuerza o muere. Entonces, todos los recursos de la gasolina que tenemos los dirige única y exclusivamente a aplicar fuerza. Claro, si tú analizas en cuántas veces en mi día a día me he visto yo en una situación de o levanto un escombro o muero. Nunca. Entonces, nunca me he visto en la necesidad de aplicar solamente fuerza para sobrevivir. Porque tengo que aplicar energía para respirar, hacer la digestión, fabricar esperma, lo que quieras decir. Pero nunca me he visto en esa situación. El día que te encuentras en esa situación, tu sistema sabe que es lo único que tiene que hacer, aplicar fuerza. Entonces, todos los recursos, ¡pum!, dirigidos a ello. Entonces, si tú estás, ejemplos también de surferos con los tiburones, que les arrancan una pierna de un bocado y ellos no se dan cuenta hasta que salen del agua. Porque en el momento que sienten que hay un tiburón, lo primero que hacen es buscar la tabla, se suben a la tabla y nadan a la orilla. Cuando llegan a la orilla, y hay documentales sobre esto, te cuenta el surfero o la surfera, no me di cuenta de que no tenía pierna hasta que salí. Claro, porque ante una situación de daño tan grande, esa persona no siente el dolor en ese momento, porque como tú has dicho, no es que todo esté en la mente, pero el que organiza y el que no decide, el que pone en marcha el mecanismo para iniciar una experiencia dolorosa es nuestro cerebro. Y entran siempre 3 áreas que son súper importantes. Ante cualquier experiencia que nosotros experimentamos, dolorosa o no dolorosa, la información cuando llega de nuestro cuerpo a nuestro cerebro se divide en 3 ramas. Un área sensorial, un área emocional y un área cognitivo-evaluativa. La sensorial es lo que sabemos. Me he dado un golpe en la rodilla izquierda, me duele el gemelo derecho, lo que sea, cadera izquierda, etc. La emocional, que esto es una cosa que hasta hace muy pocos años no se tenía en cuenta las emociones en el dolor, ya sea agudo o crónico, siempre está ahí. Y han introducido esa tercera que es el área cognitivo-evaluativa, que es qué creo yo que me está pasando, qué interpreto yo por lo que me está pasando, qué experiencias previas he tenido, qué me han contado los médicos, qué me han contado, qué he visto en la tele. Por eso es tan importante la educación en neurociencia del dolor, porque si solo nos centramos en el dolor de un corredor, en la parte biológica, la parte sensorial de la rodilla, pues hay que fortalecer más el cuádriceps, hay que cambiar el calzado, nos movemos muy biomecánicos, pero dejamos por un lado la parte emocional, que es sumamente importante. Por eso te preguntaba, es que si estás durmiendo mal, estás peleado con tu pareja, estás con problemas económicos, eso no puedes sacarlo de la ecuación, porque tu cerebro está analizando esas 3 áreas. Y esa tercera de la que nadie habla, que es la cognitivo-evaluativa, es la que nosotros modificamos con la educación en dolor. Por eso cuando alguien nos llega al programa, nosotros siempre le decimos, sí o sí, lo primero, educación en dolor. Porque lo que tenemos que hacer es primero bajar esa alarma que tú tienes encendida ahí. Bueno, hablamos de casos de fibromialgia que tienen la alarma a todos los niveles. Primero vamos a coger tu área cognitiva y vamos a explicarte que lo que te está pasando es una alarma antiincendio que está estropeada. Yo siempre pongo este símil y es quizás lo más fácil de entender. Si nosotros aquí tuviéramos, que tenemos por ahí una alarma seguro, imagínate que yo prendo fuego al Fénix, ¿no? El Fénix se prende fuego y automáticamente la alarma detecta el detector de humo, que detecta el humo y salta la alarma y vienen los bomberos y apagan aquí a Félix, que no tiene culpa de nada. Vale, bien, ha habido un daño real, que es el ave Fénix ha salido ardiendo, el humo ha llegado al gestor de todo este problema y el gestor ha llamado al médico que ha llegado aquí a ponerte una herida, una venda y te cura la herida. Perfecto. El problema de la gente con dolor crónico es que el pollo no está ahora mismo ardiendo, las paredes están perfectamente, no hay nada, no hay humo por ningún lado, pero la alarma está sonando. Entonces, ¿qué hacemos? Llamamos al médico, al fisio, al traumatólogo, al reumatólogo, llamamos a todos, al bombero, al policía, al perito, a todos. Oye, que es que está sonando la alarma, que se va a quemar la habitación. Y tú piensas, llega aquí el médico, no, señora, usted aquí no tiene nada, llega aquí el fisio, no, pues yo aquí no veo nada tampoco, aquí llega el podólogo, oye, pues no, pues la verdad es que tu pisada es correcta, pero a mí me duele. Claro, a nadie se le ha ocurrido, en vez de seguir llamando a esos personales sanitarios que se dedican a tratar de arreglar los tejidos, a nadie se le ocurre llamar al técnico de la alarma, que es el que va a decir, oye, es que a lo mejor lo que está estropeado, lo que está alterado, es la alarma.
Pues ese soy yo y mi equipo. Nosotros somos los que vamos a modificar la alarma. Oye, nos estamos dando cuenta de que ese dolor que tú estás experimentando no tiene mucho sentido con lo que tú nos estás enseñando en las analíticas, en las gráficas, en tu resonancia. Entonces, claro, cuando empiezas a darte cuenta de que lo que determina o lo que acaba produciendo el mecanismo del dolor es nuestro sistema nervioso, entiendes por qué en una situación de vida o muerte en la que esta chica o el chico de los Sanfermines no experimentan dolor. Porque aunque hay un daño enorme y hay un fuego aquí tremendo, yo no puedo encender la alarma en ese momento porque es más importante que está aquí un niño chico y que tengo que salvarlo. Y antes de llamar a los bomberos lo salvo yo. Porque tengo que salvarlo ya, no puedo quedarme aquí esperando a que vengan los bomberos y lo salven, porque el niño se va a morir. Me da igual, no enciendes la alarma, necesito sacar al niño de ahí. ¡Fiu! Ya después, cuando el problema está solucionado, entonces sí, bueno, está esto aquí, esto todo en llamas, pues venga, ahora sí encendemos el dolor. Eso es lo que ocurre en ese tipo de casos que he comentado tu compañero. Eso ya nos hace entender que el daño no siempre va a producir dolor. Porque incluso cuando los daños son tan grandes como este caso, no tiene por qué generarse dolor. Y hay otros ejemplos que también pongo en mi curso, porque tú me has dicho el de hasta que no me he visto, no me he dado cuenta de. Pero hay otros ejemplos, uno muy interesante, de un obrero, en los años, 1900 y pico, que se atravesó un clavo de 15 centímetros en el zapato, y claro, él no se veía el pie, pero evidentemente veía el clavo saliéndole de un lado de otro. Bueno, tuvo que ir a urgencias con un dolor insoportable. Lo tuvieron que sedar porque se pegaba allí con todo el mundo, lo intentaban maniatar y el hombre estaba muy nervioso, un ataque de ansiedad, pegando allí todo el mundo. Lo sedaron con sedantes de caballo y cuando ya estaba dormido y le abrieron la bota para operarlo, se dieron cuenta de que el clavo había pasado en medio de los dedos. No había tocado el pie. O sea, esta persona había experimentado un dolor súper desagradable, pero no tenía ningún daño. Entonces, ¿qué es el dolor? ¿El daño va siempre ligado del dolor? Aquí estamos viendo otro ejemplo de que no. En fibromialgia hay dolor, pero no hay daño. Migraña, hay dolor, pero no hay daño. En el miembro fantasma, personas que han perdido un brazo y te dicen, me duele la mano. Y tú dices, venga ya, mano, ¿qué me estás contando? Que sí, que me duele la mano, pero si no tienes mano. Cuando a estas personas se les pone un casquito aquí y se mide la actividad cerebral, se dan cuenta de que efectivamente cuando te dicen, me duele la mano, hay algo que se está entendiendo. Por tanto, ese dolor es real. Aquí de nuevo volvemos a separar esa idea de daño y dolor no van siempre de la mano. Principalmente el dolor intenta informarme de que hay un daño, pero a veces esa cognición, esa evaluación es errónea. Entonces, si no modificamos esa área cognitivo-evaluativa, esta persona con el brazo amputado va a seguir teniendo dolor toda su vida, porque no puedes trabajar sobre la parte sensorial, no hay brazo. Y la parte emocional, ¿qué le vas a decir al pobre? Si es que no tiene brazo y le duele, ¿cómo le vas a explicar eso? Necesitas cambiar sus creencias. Y ahí es donde entra la educación en dolor. Cambias el área evaluativa cognitiva. Por eso cuando tus entrenados, corredores y atletas, tú les explicas algo, te tienen que escuchar. Tenéis que escuchar a mano. Porque lo que os está diciendo probablemente está modificando vuestra área cognitivo-evaluativa. Y de esa manera tú les estás ayudando, sin que ellos se den cuenta, a que la experiencia dolorosa cambie. Porque estás cambiándole una creencia. Le estás aportando un conocimiento que tú has adquirido con tu formación y ellos no la tienen. Esa seguridad que tú le das a ellos está modificando ese patrón que va a producir más o menos dolor. Así que, moraleja, tenéis que escuchar más a mano. Pues no, a veces también lo que has comentado ahora de inseguridad también a veces pasa cuando te preparas un gran objetivo, tu primer medio Ironman, tu primer Ironman. Uh-huh. Y semanas antes, 2-3 semanas antes, te vuelves loco, tipo, joder, no estoy preparado, no voy a poder. Y ahí es donde, por ejemplo, pues estoy yo y le digo, tío, ¿cómo no vas a poder? Mira lo que has hecho. Claro. Ahí la amígdala toma control y el miedo te apodera. Y efectivamente, al final el miedo modifica también tus sensaciones. Igual lo sabemos, ¿no? Al final, cuando tú tienes miedo a hacer un ejercicio, tu patrón motor, tu forma de moverte cambia. Solamente porque tienes miedo a un movimiento. Entonces, claro, habría que ver por qué esa persona 2 semanas antes de repente se ha sentido que no está capacitada. Ahí entra a lo mejor esa parte emocional, esa parte de preparar mentalmente a la persona, ¿no? Tú y yo sabemos que cuando una persona hace un return to play y vuelve a un deporte, hay un test, que es el TSK-11, si no me equivoco, de kinesofobia, que yo se lo pasaba a mis deportistas cuando yo trabajaba con lesiones de rodilla, de ligamento cruzado, ¿no? Y yo decía, este chico está fuertísimo, los giros hace perfecto, los saltos, guau, está para jugar ya. Le pasabas el test y no te sumaba, no sé si eran más de 11 puntos. Y las preguntas eran, ¿te ves capacitado para volver? ¿Qué sientes cuando...? Si la persona te está diciendo que no, por mucho que tú lo veas que está a tope, la mente va a ser más poderosa que el cuerpo. Y viceversa.
una persona que considera que no va a ser capaz de hacer una popular de 5 kilómetros, ahora pasa también con gente que está iniciándose, ¿no? Yo no me veo, su mente es más poderosa que lo que realmente ellos creen. Porque si tú no tienes la mente alineada con el objetivo que quieres obtener, tu cuerpo no te va a acompañar. Ahora, tú puedes tener un cuerpo que te pueda acompañar, pero si mentalmente no estás preparado, no es el momento. Entonces, como te decía, hay que escuchar, hay que escuchar a Manu. Guay. Pues mira, ahora que hemos dicho lo de la vuelta, ¿no?, al deporte, hace poco, bueno, si no recuerdo mal, fue el episodio 42, en el que hablaba con un fisio y con un experto en zapatillas de running, y el fisio dijo algo parecido a lo que tú acabas de decir, ¿no? Que hay veces que la vuelta al entrenamiento o la vuelta a la competición, ya el fisio no puede hacer más. Ya las zapatillas tampoco las puede cambiar porque están perfectas, sino que ya hay que ver esa parte, ¿no?, a nivel mental, para que esa vuelta al deporte, al entrenamiento, a la competición sea óptima, ¿no? Porque si no, a lo mejor a nivel físico, sí, él me decía, ¿no?, algo así como físicamente está bien, ya no hay inflamación, ya no hay nada roto, ya está perfectamente, pero la persona no se siente preparada y hay que seguir tratándole como si estuviese lesionado, porque él no quiere... Tú piensas que en todos los equipos de alto rendimiento, fútbol, baloncesto, hay un psicólogo deportivo. Y son deportistas súper entrenados, súper controlados con la alimentación, con unas vidas millonarias, y sin embargo tienen psicólogos deportivos. No es casualidad que estén ahí, ¿no? Y cada vez, afortunadamente, esta figura está cogiendo más peso, ¿no?, en los deportes, ¿no? Y se han visto muchos deportistas tipo Iniesta, otros jugadores que han salido diciendo, oye, yo tuve depresión. Y lo reconocen, ¿no? Esto también va a dar más visibilidad. Pero como decía, al final, el físicamente estar muy bien no te exime de que si un día duermes muy mal, ese día sí o sí, quieras que no, tu sistema va a estar mucho más sensibilizado que el día que has dormido bien. Y a lo mejor has dormido mal porque estás nervioso, no porque seas una persona que tiene malos hábitos. Pero debes saber que si ese día has dormido mal, tu nivel de capacidad va a verse reducido sí o sí. Un solo día de insomnio genera repercusiones muy negativas. Imagínate una sociedad como es la española, que somos el país con quizás mayores niveles de depresión y estrés y de los que peor dormimos. Y somos los que precisamente tenemos el mejor clima, el mejor horario, o sea, podemos adaptarnos al ritmo circadiano fácilmente porque tenemos un sol estupendo. Y aquí en Andalucía, ¿qué te voy a decir? Y somos los que peor dormimos. O sea, a mí me gusta mucho viajar, ¿no? Cuando viajo a otros países, me hace mucha gracia porque cenan a las 7 de la tarde, salen de fiesta y se recogen a las 2. Y tú piensas, aquí en España, cuando nosotros éramos chavales, a las 2 estábamos llegando a la discoteca. O sea, estábamos llegando. Y es como, ¿what? O sea, y esta gente se recoge tan temprano. Me acuerdo en Polonia una vez que estaba almorzando en un hard rock, que a mí me gusta mucho el hard rock, eran las 2:30 o así, y yo me senté y pensé, ¿qué estoy, almorzando o cenando? Porque a las 5 cierran todos los museos. Entonces, al final son hábitos de vida que nosotros hemos normalizado, como es, por ejemplo, que cuando el sol se pone, ponemos la tele y encendemos las luces y no somos conscientes de que eso está repercutiendo a nuestra salud. Nosotros pensamos que el entrenamiento son las repetición, la carga, el RPE, pero es mucho más. Nosotros no salimos a correr con un cuerpo musculado, salimos un sistema que duerme, que piensa, que descansa, que se alimenta, que tiene relaciones sociales o no las tiene, porque eso también se ha visto que hay una mayor incidencia del dolor en personas que se sienten solas, y sentirse sola no significa estar solo. Tú puedes estar rodeado de gente y sentirte solo. O sea, hay un montón de factores psicoemocionales que normalmente no barajamos porque pensamos que, bueno, yo soy una máquina, soy un conjunto de músculos que tiene esta capacidad y lo voy a mover. No, porque el que organiza todo, el que maneja la orquesta, el director, es nuestro sistema nervioso. Y el sistema nervioso es como una esponja. Absorbe todo lo malo que le eches, lo va a absorber. Si te tomas un vaso de alcohol, ya ese alcohol va a empezar a modificar tu capacidad neuronal. Yo qué sé, si tomas un alimento ultraprocesado, eso va a generar una mala digestión, que va a producir una inflamación, tu intestino va a sufrir, el intestino está conectado con el cerebro. Entonces, hay tantos factores que hay que tener en cuenta que si dejamos atrás la parte emocional, eso es primordial, porque la parte emocional no es la única, pero sí de las que más peso tiene, porque como decía antes, un área sensorial, un área emocional y un área cognitiva evaluativa. Si a la hora de ver una persona, una lesión, un return to play, como hablábamos antes, y nos centramos solo en la parte sensorial, se nos escapa emocional y la cognitiva. O sea, nosotros yo por ejemplo he tenido casos de personas con operaciones de cruzado
Tú sabes que después de una operación sueles tener un dolor postoperatorio muy llamativo y que es muy limitante. Nunca se me olvidará un chico que tuve con 11 años que se tuvo que operar del cruzado y antes de la operación, que hicimos un preoperatorio, le puse vídeos de la operación. Le dije, mira, Gonzalo, esto es lo que te van a hacer. ¿A ti te da miedo? No. Mira, y le puse vídeos para que él viera lo que le iban a hacer. Es desagradable verlo, pero es lo que te van a hacer. ¿Qué es lo que conseguí? Decirle al chaval, mira, te van a hacer esto, cuando te despiertes vas a tener la rodilla así, cuando te quiten las cayolas vas a tener una cicatriz así, y además tuve la suerte de coger a otro que ya estaba recuperado del cruzado y decirle, ven aquí, enséñale la cicatriz. Y él, Gonzalito, vio la rodilla del chaval, cómo estaba ya, con su cicatriz, con su tal, no sé cuánto, y él había visto a este chaval entrenar fuerza. Entonces, antes de que pasara nada, emocionalmente, le metí un montón de inputs de, vas a salir de esta, no tengas miedo. Pues no tuvo dolor postoperatorio. Lo primero que hizo nada más operarse fue, ¿cuándo me empezó a entrenar con Chema? Y me vino ya, imagínate, la silla de ruedas, la pierna tiesa, pero ya venía con la intención de entrenar y no tuvo dolor. Claro, un niño que es muy inocente y no tiene esos pensamientos catastrofistas que tenemos los adultos. Ay, la hernia, me han dicho que tengo artrosis, porque me han dicho que tengo la espalda de una mujer de 80 años. No tenemos esa parte cognitivo-evaluativa, que es la que con la educación en dolor limpiamos, pero emocionalmente él fue sin miedo, tenía 11 años. Y nosotros, algunos adultos, yo no, pero cuando vamos a sacarnos sangre estamos ahí como, ay, imagínate una operación con 11 años, una cicatriz súper mala. Si le damos esa información y le damos seguridad, lo demás sale solo. Tú puedes ser el mejor entrenador del mundo mundial, que si no es capaz de transmitir tu mensaje y no llega, ese entrenado o entrenada no va a rendir. Entonces, muy importante la parte emocional. Guay el ejemplo ese de Gonzalo. Yo te quería poner otro ejemplo, que es una frase muy típica de ya personas adultas. Vamos a poner... Bueno, la frase dice que con más de 50 años, no sé si la has escuchado alguna vez, ¿no? Ya es que con más de 50 años, si tú te levantas de la cama, ¿no? Por la mañana y no te duele nada, es que estás muerto. Como que se asocia que hay que convivir con dolor, que es lo más normal, porque ya con más de 50 años se tiene una edad y es normal convivir con la típica molestia del tobillo, rodilla, cadera, codo, lo que sea. Entonces, no sé si qué nos puedes contar con esto o incluso si te apetece también comentar un poco tu etapa como futbolista, que también, ¿no? Puede relacionarse un poco con todo esto. El por qué vivir con dolor no es algo que entre en nuestro campo, ¿no? Es verdad que, y esto sigue pasando y va a seguir pasando, ¿no? Si seguimos pensando que el daño produce dolor, evidentemente cuanto más años tengamos, más daño acumulamos, pero no es daño, es desgaste, vamos a decirlo así, ¿no? Si yo tengo un coche que tiene 10 años, tendrá más desgaste que si me lo he comprado ahora mismo. Y si tiene 20 años, tendrá más desgaste. ¿Pero el coche te lleva de tu casa al trabajo? Sí. ¿Hace su función? Sí. Pero si lo miras por dentro, está un poco más gastado. Eso es normal. Es bueno, significa que lo has usado, ¿no? Tener un coche de 20 años impoluto se estropea por no usarlo. Un cuerpo que se expone al ejercicio físico, al desgaste, al entrenamiento, a un trabajo físico como es en el campo, es normal que si tú le haces una resonancia o una radiografía con 50 años, aparezcan cosas. Pero es normal porque es como si nosotros habláramos de que las arrugas, ¿vale?, son como el desgaste de nuestro cuerpo, pues las arrugas a nuestra piel. Cuando nosotros vemos a una persona anciana, no le decimos, oye, ¿te duele la cara? Es que tienes muchas arrugas. No, sabemos que es una persona anciana, entre otras cosas porque tiene arrugas, pero no pensamos que le duele la cara por ello. Sabemos y entendemos que como tiene muchas arrugas, probablemente tiene una edad avanzada. Bien, pues si nosotros hacemos una resonancia, una radiografía, y vemos desgaste en el cartílago de la rodilla de un deportista, entendemos que es una persona que ha hecho deporte y por tanto ha desgastado más que el sedentario de turno, que no hace ejercicio, que tiene muchos problemas de salud, que tiene sobrepeso, obesidad, que tiene dolor crónico, que tiene ansiedad y depresión. Pero tiene un cartílago estupendo, porque no ha hecho ejercicio. Entonces, primero hay que desapegarse de esa idea de que daño igual a dolor. Y con daño puedo decir desgaste. Entonces, si con 50 años te hacen una radiografía y no tienes nada de desgaste, tú no eres de este planeta. O sea, eso, olvídate, o sea, es imposible. Es imposible. ¿Qué ocurre? Que a medida que, afortunadamente, la medicina también avanza y tenemos la capacidad de vivir más años, acumulamos más desgaste. Si antiguamente la gente con 40 años ya fallecía, pues no te daba tiempo a ver cómo era un cuerpo con 50. Ahora de repente nos damos cuenta de que el cuerpo de una persona con 90 tiene necrosis, tiene... ¡Wow! Y claro, como esa persona probablemente ha desarrollado dolor en esas edades más adultas, asociamos edad a dolor. Eso no es así.
Porque hay niños, actualmente el dolor crónico en niños se está disparando. Y es muy peligroso, especialmente el dolor de barriguita. Cuando van al colegio están ya en torno a un 40% de niños con dolor crónico. 4 de cada 10 niños tienen episodios de dolor abdominal y se tienen que ir a casa. Son niños, no están desgastados y tienen dolor crónico. Nosotros tenemos en el programa una chica con 19 años, con migraña crónica. Tenemos una chica con 26, tenemos otra con 30, hemos entrevistado gente con 20. O sea, el dolor no depende de la edad, depende de otros muchos factores. Es cierto que si yo tengo más edad, tengo más probabilidades de acumular más factores negativos. Te pongo un ejemplo, el estrés. No será lo mismo el estrés de un niño de 10 años que el de uno de 18 que tiene selectividad a la vuelta de la esquina. Que uno de 30 que no encuentra trabajo y no se puede ir de casa. Que uno de 40 que tiene un hijo y no sabe cómo va a poder mantenerlo. Que uno de 55 que tiene un hijo adolescente que está dándole problemas. Que uno de 60 que no consigue jubilarse. Y podemos seguir. A más años, más probabilidad de que acumulemos ese tipo de factores que sí pueden perjudicarnos. Por ejemplo, un niño se pone a comer fosquitos y chocapic y eso, y bueno, no va a tener problemas digestivos, pero una persona con 40 o 50 años que sigue desayunando sus galletas por la mañana, lleva 50 años tomando un mal hábito. Entonces será más probable que aparezcan enfermedades. Pero no es por el hecho de la edad. De hecho, nosotros tenemos personas con 68 años que hemos conseguido revertir su dolor y su sintomatología de fibromialgia con 68 años y nos ha entrado una niña de 19 años con dolor de migraña. O sea, no dependen, simplemente es una mayor probabilidad. Pero si nosotros ya pensamos y nos ponemos esa etiqueta de ¡buah! Es que a partir de 50 años, ¿qué estamos haciendo? Creando una creencia limitante. Porque vais a pensar, vaya, cada día estoy un día más viejo, por tanto me dolerá un poco más. Pues nada, tu sistema, tu cognición, tu evaluación es dolor para toda la vida. Hay que acostumbrarse a vivir con dolor, esa frase que es horrorosa. Es que claro, si no te duele nada, eso es raro. No, lo raro es que te duela algo siempre. Deberíamos de no tener dolor, deberíamos estar libres de dolor. Pero es que hace 15 años había una prevalencia de dolor crónico de un 12%, un 13%. Después pasó a un 16%, ahora estamos en un 26% desde 2023, pero ahora en 2025 se está empezando a hablar de un 30%. ¿Por qué cada vez hay más gente con dolor crónico? Y no depende de la edad. De hecho, el dolor crónico se está yendo cada vez a más gente más joven. Entonces hay que quitarse esa idea de que por la edad tenemos dolor. Y eso de que acostumbrarse a vivir con dolor, igual. Son creencias, que las creencias son conexiones cerebrales. Y una conexión cerebral es capaz de poner en marcha el dolor. Por lo que hay que hacer es borrar esas creencias y seguramente así conseguiremos que se nos quite más el dolor. Bien, bien, bien. Y por ejemplo, imagínate que esta persona, ¿no? Que, no sé, el ejemplo que hemos puesto varias veces del menisco, ¿no? Sí. El ejemplo de Gonzalo es un niño, Bueno, mi propia vida. Te puedo contar también mi experiencia, que yo tengo el menisco roto, luxado, con artrosis, desde 2018, que fue cuando yo me rompí. Yo sigo jugando al fútbol, corriendo, impacto, sentadilla profunda, y no me duele la rodilla. ¿Y cómo hiciste esa vuelta al deporte, competición? Esa es la clave. El dolor, ¿no? Claro, realmente ahí es donde... Eso fue otro de mis momentos de resurgir de la ceniza. Porque esto ocurre en 2018. Yo trabajaba en Fidias, era readaptador de rodillas, además formado por Fernando Morales, que para mí siempre lo diré, ha sido mi mentor y de las personas que más he aprendido. O sea, yo me consideraba muy bueno en temas de rodillas, era bueno, y me rompo el menisco. Bien, pues claro, activo el modo readaptador de rodillas conmigo mismo, ¿no? Vamos a fortalecer el cuádriceps, vamos a hacer trabajo excéntrico, vamos a tal, vamos a cual. A mí el dolor no se me quitaba. Y entonces yo empecé ya un poco a enfadarme, a molestarme, en plan, vamos a ver, si yo soy el que lleva las rodillas aquí en Fidia, junto con Fernando, y me salen bien, y las recupero, porque yo no soy capaz de recuperarme la misma lesión que ha tenido este paciente que los he recuperado, en mí, que además tengo todo el tiempo del mundo, tengo todas las herramientas del mundo y todos los conocimientos del mundo. Bueno, yo ya llegó un momento que levantaba 100 kilos en sentadilla cuando yo no había hecho sentadilla en mi vida, porque cuando yo era futbolista, pues no se iba al gimnasio. Entre otras cosas, por ello me lesionaba tanto, porque no se entrenaba fútbol. Que quizá muchos corredores pueden pensar, pero si yo voy a correr, yo no tengo que entrenar la fuerza. Error, por favor, entrenar fuerza. Yo era futbolista, jugaba en el Cádiz, en la cantera, y bueno, yo dejé el fútbol en 2013. Yo no pisé el gimnasio desde los 12 o 13 años que fiché hasta los 18 lo dejé, no pisé el gimnasio nunca. Solo pisé el gimnasio una vez, porque tuve una lesión y me llevó el readaptador, no el fisioterapeuta, que el fisioterapeuta era camilla y ya está. El readaptador, que por aquel entonces no se sabía ni lo que era, y me llevó al gimnasio, y fue la única lesión de la que no recaí.
Pero a día de hoy, todos los chavales con 12 años están ya entrenando en el gimnasio y haciendo fuerza. Porque es que hoy en día, con la evidencia bastante científica que hay de los beneficios del entrenamiento de fuerza para cualquier deporte, no hacer entrenamiento de fuerza es de... No vamos a decir palabrotas en un podcast, pero faltan un poquito... Bueno, vamos a decir de ignorante, en el buen sentido de la palabra, de no sabes lo que te estás perdiendo. Entonces, bueno, yo claro, pensé, voy a fortalecer el cuádriceps, voy a poner aquí mi rodilla al máximo, voy a hacer las sentadillas hasta los 100 grados para no meter... Bueno, a mí no se me quitaba el dolor. Yo decía, nunca en mi vida he estado tan fuerte y no se me quita. Y lo que te decía, estaba durmiendo boca arriba y me despertaba a veces y yo decía, ¿cómo me duele la rodilla? ¿Por qué me duele la rodilla si estoy tumbado en descarga, si el menisco sufre cuando lo apoya? Bueno, yo no entendía muy bien qué estaba pasando. Y entonces, gracias a Dios, aparece otro de mis mentores, Lolo, que vino al máster de Granada. Yo estaba estudiando un máster en Granada y llega allí Lolo y dice, bueno, voy a hablaros del nuevo paradigma del dolor. ¿Esto qué es el nuevo paradigma del dolor? La educación en dolor, no sé qué, el dolor no depende del daño. Claro, en 5 horas me soltó ahí una historia que yo decía, ¿pero esto qué es? Me está reventando 6 años, 5 años de estudio. Pero lo que ha contado es lo que me está pasando a mí. Me he dado cuenta de que ese dolor es difuso, lo que te decía antes. Estoy durmiendo mal, estoy peleándome con mi pareja cada 2x3, estoy muy irascible, estoy cogiendo peso, estoy raro, no es solamente la rodilla, es algo más. Entonces lo que hice fue cambiar mi enfoque. En vez de buscar solamente el entrenamiento, dije, a ver, ¿qué cosas de mi entorno puedo cambiar para mejorar? Dormir mejor, venga, pues voy a intentar llevar a cabo unos hábitos de sueño. Comer mejor, venga, pues me descargo la aplicación de My Real Food esta que se puso de moda. Uy, esto es ultraprocesado, tengo que quitarme los ultraprocesados porque me han explicado que pueden producir dolor. Oye, la gestión del estrés, venga, tengo que intentar sacar mis ratitos para jugar a Play con mi hermano que me desconecta. La pareja, la dejo porque me da cuenta de que un poco sí, el entorno no era lo más adecuado. Venga, pues cambio de entorno, venga, perfecto, pues empecé a tomar ese tipo de cambios y a medida que iba estudiando paralelamente educación en dolor, iba recibiendo educación en dolor y cambiando mis hábitos que nada tenían que ver con la rodilla, se me quitó el dolor. Claro, yo decía, pero espérate, yo tengo el menisco roto. Sé que lo tengo porque me han hecho todos los tests, salieron todo positivo, pero nunca me hice una resonancia, porque yo no quería operarme. Hubo un estudio que decía, comparación de operarte el menisco versus no operarte y hacer educación en dolor y ejercicio, resultados a cabo de 10 años, los dos están igual de bien. Pero el que tenía el menisco operado tenía más artrosis. Evidentemente, te han quitado el menisco, digo, ostras, ese fue el clic que yo necesitaba para, pues voy a probar el tratamiento conservador, que no es conservador, y me recuperé. Entonces yo empecé poco a poco a seguir entrenando lo que estaba haciendo ya con 100 kilos y sin sentir dolor. Y dije, wow, o sea, simplemente cambiando mis creencias he sido capaz de no producirme dolor. He cambiado las creencias, no tengo miedo. Wow, esto tengo que aplicarlo con alguien. Y dio la casualidad de que el trabajo final de máster tienes que coger a una persona y entrenarla durante 3 meses. Y cogí a mi madre. Mi madre, yo tenía 24 años, ella llevaba 25 con dolor crónico. Doble meniscectomía, artrosis, necrosis, malas operaciones. Yo no conocía a mi madre sin dolor. En 3 meses le apliqué un programa Fénix presencial, porque yo decía, con lo que he aprendido, para tratar el dolor crónico no basta con el ejercicio. Venga, la nutrición, el descanso, el estrés, y me inventé un programa Fénix de 3 meses presencial. Lo hice con mi madre y se le quitó el dolor. Y eso pues lo presenté en el trabajo de máster fin de máster, me dieron un premio, trabajo ahora, sigo trabajando para la Universidad de Granada como tribunal y tutor de trabajos de dolor, porque era la primera vez que alguien aplicaba todo este conocimiento nuevo del dolor a una lesión. Y salió adelante. Y desde entonces dije yo, este es mi mundillo. Por eso me desvié un poquito de las lesiones y me acabé metiendo en el mundo del dolor crónico, hasta el día de hoy, ¿no? Llevo ya pues desde 2018, que fue una experiencia propia, que me hizo darme cuenta a mí de que eso de que acostumbrarse a vivir con dolor no tenía por qué ser así. Si yo lo había experimentado conmigo y lo había hecho con mi madre, era hora de pasar a la acción en la clínica. Y empecé a hacerlo con todo el mundo. Cuando tú a una persona con dolor crónico le dices, oye, que la ciencia ha demostrado que el dolor no es para siempre, que hay manera de revertirlo, llámese como se llame, fibromialgia, migraña, dolor de espalda, y mira, yo lo conseguí y todas estas personas lo han conseguido, lo primero que consigues en la persona es que se le despierta un rayo de esperanza. Y eso le cambia por completo la visión. Porque una persona que está con dolor todo el día piensa, me tengo que acostumbrar a vivir con dolor. Tú vas a una asociación de fibromialgia y te dicen, vamos a acostumbrarnos a vivir con dolor. Esa frase es lapidaria. Lapidaria. Lo que decíamos, ¿no? Es que a partir de los 50 años te están lapidando, te están diciendo ya que aguántate y resiste. Apáñate como puedas. Ya está. Y cuando ves que, y de hecho en mi equipo,
Casi todos los integrantes de mi equipo, todos han tenido dolor crónico y todos han conseguido revertirlo. Por eso nosotros entendemos a la persona que nos llega, porque hemos estado ahí. Hace unos años yo tuve un jefe que era médico, cirujano, traumatólogo de rodillas, me vio haciendo una sentadilla búlgara con 100 kilos con mi pierna izquierda y me dijo, ¿cuánto estás levantando? Digo, 100 kilos. Digo, y además con la rodilla lesionada. Ah, hombre, tú no tienes la rodilla lesionada, eso es mentira. Digo, ah, que sí, que sí. ¿Tú te has hecho una prueba? Digo, no, la verdad es que no lo hice, pero tengo el menisco roto. Ven que un día te la hago yo. No se lo creía. Y cuando me hizo la prueba sobre la rodilla, efectivamente, tenía el menisco roto, luxado y con artrosis. Era la primera vez que yo me veía la rodilla por dentro, ¿eh? Esto estamos hablando de 2023. Yo me rompí en el 18. O sea, yo durante 5 años no he querido saber nada de mi rodilla. Me hizo la prueba y se asustó. Porque dijo, ostras, tiene la rodilla hecha un Cristo. Claro. Y vete tú a saber si antes de romperme en 2018, como había sido futbolista, ya tenía la rodilla un poco desgastada. Porque además jugaba semiprofesional, o sea, era algo muy exigente. Pero aquí estoy. 5 años después, 5 años no, 7 años después, ha pasado el tiempo muy rápido, sigo con mi rodilla, cada vez estará más gastada, más artrósica, más todo, pero yo pasado mañana voy a jugar un partido de fútbol, ahora voy a ir a entrenar otra vez, sin ningún problema. No hay que acostumbrarse a vivir con dolor, hay que acostumbrarse a vivir sin dolor. Qué bueno, Tim. Es que fíjate lo inspirador que puede ser un rato de charla como este, una grabación, un podcast como este, para una persona que a lo mejor estaba en tu situación, como tú estabas cuando estabas en la Universidad de Granada con ese máster, que escuchaste eso, que conseguiste cambiar un poco todo eso. Ojalá consigamos hacer ese mismo efecto. Pues imagínate que una persona esté en esa situación, lo escuche, ¿no? Y diga, hostia, este tío que me está contando, ¿no? Voy a intentarlo, ¿no? Y que se intente, pues, salga, por supuesto, en adelante, porque todo lo que no intentamos, seguramente no. Pero te digo que incluso si alguien nos está escuchando que todavía no está en ese punto, esta información igualmente le va a ayudar a la que, si en algún momento dado se ve que empieza a entrar ahí, tenga ya un conocimiento de base. O sea, la educación en dolor, que es lo que mi especialidad, no solo funciona con las personas con dolor crónico, también funciona en el dolor agudo. Se sabe, ¿no? Y lo que te comentaba, este chico, a Gonzalo, antes de operarse, yo le di educación en dolor y conseguimos que el dolor postoperatorio, que es un dolor agudo, no se fuera demasiado alto. O sea, que esto le sirve para cualquier persona. Incluso si alguien tiene en su casa a alguien con dolor, esta charla le va a servir para también gestionar ese tratamiento. Porque muchas veces estas personas con dolor crónico se sienten incomprendidas tanto por el sistema sanitario como por la gente que te rodea. Nosotros porque somos profesionales y sabemos que eso ocurre. Pero cuando tu pareja, tus hijos, tus padres no te creen, eso es duro. Así que vamos, yo espero que esta charla les ayude. Yo te iba a preguntar también, que ya con lo de Gonzalo, pues ya es un buen ejemplo, pero si tenías ahí alguna frase, consejos clave para esos momentos de dolor poder superarlo, ¿no? Ya sea, no sé, el típico, pues lo que hemos dicho antes, venga, no vamos a salir de ese ejemplo, el menisco, pero es extrapolable a cualquier lesión, ¿no? Que podamos tener en triatlón, running. Bueno. Yo diría a la gente que nos esté viendo y nos esté escuchando que lo que necesitamos es cambiar un poco la mentalidad que tenemos sobre el dolor. O sea, nos están vendiendo constantemente de que el dolor es algo malo, de que el dolor hay que quitarlo, de que el dolor hay que arrancarlo, que no hay que tenerlo, que te amarga la vida. Pero yo diría que a veces, cuando te reconcilias con el dolor y te das cuenta de que es un mecanismo de supervivencia espectacular, genial, porque lo que te comentaba antes, ¿no? Hay personas con analgesia congénita que se suicidan con 1, 2, 3 años porque se meten en una llama de fuego, se tiran por las escaleras, porque como no pueden experimentar el dolor, hay personas que gracias al dolor encuentran que tienen cáncer. Hay personas que cuando tienen una pérdida emocional, su refugio es sentir dolor emocional. O sea, el dolor no viene a amargarnos la vida. Y eso es lo que quieren que creamos. Porque si yo te hago creer que el dolor es malísimo y que hay una manera de quitártelo así de rápido, sale el anuncio de Reflex, del corredor, ¡ah, mi gemelo! Reflex. Y, por favor, escuchadme. Actúa sobre el foco del dolor. Cuando escuchéis esa frase, huid. Si la imagen aparece, el foco del dolor, una rodilla así de color rojo, una espalda, huid de ese anuncio, porque ese no es el foco del dolor. ¿Vale? El dolor se origina en nuestro sistema nervioso central, nuestro cerebro, y se expresa en la conciencia, no en la rodilla. La rodilla me está informando, fin. Pero te están haciendo creer que la solución para quitar el dolor que es malo es este producto que vale 8 euros. Esta pastilla que vale, cuando tú estudias neurociencia y te das cuenta de que las pastillas inhiben, entre otras cosas, ese sistema que nosotros tenemos propio de analgesia. Imaginaros que tenemos un dispensador de analgésico súper potente, imaginaros, no, lo tenemos y lo estamos apagando, lo estamos inhibiendo porque nos estamos tomando inhibidores de fuera.
Cuando te das cuenta de que las pastillas que nos tomamos para el dolor no hacen más que empeorarnos, que el refe que nos ponemos no hace más que hacernos creer que el calor me va a quitar un dolor, si es crónico, olvídate. Cuando nos hacen creer que para quitarme el dolor de rodilla me tengo que operar porque el problema es del daño, lo que están haciendo es vendernos que el dolor es algo malo. Cuando tú cambias esa visión, y eso necesitas la educación en dolor, y te das cuenta de que el dolor es algo bueno, que te está avisando, vamos a decir funcional, para que nadie se moleste. El dolor es algo funcional, te está informando de que algo no va bien o que interpreta que algo no va bien. Lo primero que hace es dejar de odiarlo. La gente que tiene miedo al movimiento tiene miedo al dolor, porque lo ve como algo malo. Ay, a ver si este día ojalá no tenga dolor. Es que hoy el maldito dolor, este dolor que ha venido a amargarme la vida. Mucha gente me dice, es que este dolor viene a amargar. No viene, lo está generando tu propio sistema. Cambia esa visión. Intenta verlo como un informador. Entonces, todas esas personas que están con el dolor están pensando, es que este maldito dolor, por favor, reconciliaros con él. Escuchar a otros profesionales que os cuenten de que os están informando de algo. Probablemente han ido a profesionales que no les han sabido leer qué son esas cosas que están haciendo que el dolor no se vaya. Pero si encuentran a uno que sí sabe explicarles lo que está pasando, ese dolor me va a dar a mí la información de saber identificar cuáles son los factores que te están afectando. Nosotros monitorizamos el dolor de las personas y cuando hay un pico de dolor, o un brote, como malamente se le llama, decimos, vale, vamos a analizar qué ha pasado en este último día o en estos últimos días. Ahora que tú sabes todos los factores que influyen en el dolor, porque te los hemos explicado en nuestro programa, ¿cuáles han sido? Y la persona es capaz de decir, mira, Chema, pues me he dado cuenta que hice esto y esto. Perfecto. El dolor nos ha afirmado que esto que estás haciendo no es bueno para tu salud. Deja de hacerlo. Si no sintieras dolor, o en el momento que sintieras dolor, lo bloquearas, seguirías haciendo aquellas cosas que están afectando a tu salud. Pero como estás drogado de pastillas, no te estás enterando. Entonces el mensaje sería, hay que cambiar el concepto que tenemos con el dolor, dejar de creer que es algo malo, porque es lo que quieren que creamos, y pensar que es un sistema de defensa, de mecanismo de protección, de supervivencia brutal. Ahora bien, hay que investigarlo. Para eso, pues, nosotros, por ejemplo, sí que ayudamos mucho y este podcast ayudará a que la gente quizás empiece a ver el dolor de otro punto de vista, pero de verdad, eso ha sido el cambio más grande que me ha pasado a mí, el ver el dolor como una oportunidad de cambio. Si te duele, porque hay algo que podemos mejorar. Qué bueno, tío. Yo me quedo con la concienciación, ¿no?, que acabas de decir también, con lo que dijiste antes del ejemplo de la alarma, que también de cara a la vuelta al entrenamiento o competición después de una lesión, pues con esa conciencia, ¿no?, de que la alarma es la que pita, pero no pasa nada dentro, pues también se puede volver a entrenar la fuerza, por ejemplo, como lo dijiste tú, que con el ejemplo tuyo fue también muy visual. Y bueno, la verdad que yo por mi parte más preguntas no tengo. No sé si tú quieres comentar algo así. Bueno, he mencionado del programa Fénix, quizás la gente no sabe muy bien lo que es. Bueno, nosotros, hablo de mi equipo porque a mí me gusta hablar de mi equipo. Somos un equipo interdisciplinar, como he dicho antes, todos estamos en el mundillo porque hemos vivenciado nosotros mismos el dolor crónico y nosotros todos nos hemos curado, entonces sabemos lo que es estar ahí y sabemos escuchar a las personas, ¿no? Muchas veces las personas que nos escucharán con dolor crónico pensarán, pero es que no me creen, es que el médico me dice que esto es psicológico, es que no sé qué. Eso no es así. Ya hay demasiada evidencia científica como para seguir diciendo eso, ¿no? Y nosotros con el programa Fénix ayudamos a personas, especialmente con fibromialgia, ¿no?, que es lo que más tenemos, a que recuperen su calidad de vida, ¿no? Incluso tenemos casos que hemos conseguido revertir el dolor al máximo. O sea, podríamos decir que hemos revertido la fibromialgia porque la sintomatología que caracteriza la fibromialgia o la migraña o otro tipo de dolores no está. Cuando dejas de tener los síntomas y eres una persona que quieres volver a ser desde hace muchos años, ¿por qué vas a seguir teniéndote que reconocer con una etiqueta? Si una persona con cáncer deja de tener cáncer, decimos que es un superviviente de cáncer y sabemos que está limpio de cáncer. Pues porque una persona con dolor crónico, cuando deja de tener dolor crónico, no podemos decir, ¿te has curado? Parece que hay como miedo, ¿no?, a decir, me curo del dolor crónico, porque como muchos otros profesionales te dicen que no tiene cura, pues cuando alguien aparece y dice que sí, pues nosotros, estos están locos, estos nos vende humo. No, eso no es así. Entonces, yo invito a las personas que nos estén escuchando, si tienen dolor crónico, evidentemente, si son corredores, tenéis aquí a Manu, que tiene mucho más conocimiento y experiencia que yo en el mundo del rendimiento de carrera, que hay solución y que si no, que nos busquen en las redes sociales y nos pregunten por si a lo mejor el que nos está escuchando es el marido de la mujer que tiene fibromialgia, pues que sepa que hay un equipo aquí que podemos ayudarle y que tenemos las herramientas para hacerlo. Así que yo encantado de poder escucharles y atenderles y ayudarles.
O, por ejemplo, el marido que tú acabas de decir, a lo mejor es él el que lleva con una molestia Sí, bueno, de hecho, en la rodilla que no sabe identificar y ya no sabe a qué fisio ir ni cómo salir de ahí. Hoy mismo lo he puesto en redes sociales, tenemos ya el primer hombre con fibromialgia dentro del programa Fénix, que nos ha costado mucho porque hay hombres con fibromialgia, pero les cuesta mucho pedir ayuda. Hemos tenido hombres con dolor crónico de rodilla, dolor crónico de espalda, ¿no? Pero de fibromialgia, el primero que por fin da el paso, porque hay que dar visibilidad a los hombres también en ese aspecto, ¿no? Porque el mundo del dolor está como muy reconocido en el aspecto femenino, pero es porque también a nivel cerebral, el cerebro de una mujer tiene más predisposición a poder generar dolor por una serie de cosas que ocurren, que eso ya no me quiero meter tampoco mucho en neurociencia, pero nosotros en el programa damos una clase de las diferencias entre el cerebro de un hombre y una mujer, ¿no? Y la mujer también tiene más tendencia a menos reparo a pedir ayuda, ¿no? Los hombres parece que nos cuesta mucho, ¿no? Pedir ayuda, entonces ya sea el marido de la mujer o sea el propio hombre que tenga dolor crónico, le podemos ayudar, porque sabemos lo que le está pasando, lo hemos vivenciado, yo he tenido dolor crónico, soy el hombre del equipo que ha tenido dolor crónico, porque todas las demás son chicas, y de esto se puede salir. Lo que pasa es que hay que confiar y, como siempre decimos, no pain, no pain. Si conoces el dolor y nosotros te ayudamos a hacerlo, podrás librarte del dolor. Genial, genial. De todos modos, en la descripción del episodio pondré tus redes sociales o lo que, no sé, la web o lo que tú quieras. Genial. Para que quien le haya resonado todo esto, el dolor y la cabeza. Eso, y empieza a preguntarse cosas, que también sepan dónde encontrarte, a ti y a tu equipo, y que puedan poner solución si es lo que necesitan. Genial. Así que, tío, yo por mi parte, ya te digo, se me ha hecho súper muy corto. Muy corto. Yo me he quedado, a lo mejor el que nos esté viendo en YouTube, porque ha dicho, mira, 2 horas aquí, esto que... No, yo decía por la boca abierta, digo, el carajote ese con la boca abierta. Pero es que me estaba quedando embobado, tío. Y me ha gustado un montón, y bueno, espero que también, pues, todos los que nos escuchen también les aporte tanto como me has aportado a mí, así que muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación, está súper cómodo, a mí también se me ha pasado muy rápido, y como siempre digo, que aquí estamos para ayudar a las personas y dar visibilidad, que la gente con dolor puede salir adelante. Y eso, no pain, no pain. Quedaros con ese lema, que no es mío, pero... Lo aplicamos. Pues muchísimas gracias, tío. A ti, Manu, encantado. Y hasta aquí el episodio de hoy. Yo no sé tú, pero yo me quedo con una idea muy clara, y es que la clave es aprender a entender el dolor para gestionarlo y, sobre todo, no dejar que te quite lo que más disfrutas. Así que espero que este episodio te haya dado claridad y, sobre todo, herramientas para afrontarlo con otra perspectiva. Y como siempre, si te ha gustado, compártelo con ese compi de entrenos que siempre se queja de alguna molestia. Y si me quieres ayudar a mí a seguir haciendo más episodios como este, te recuerdo que me ayudan muchísimo si te suscribes al podcast, y además así no te pierdes nada, porque se vienen más episodios llenos de aprendizaje y charlas que te van a ayudar mucho en tu camino deportivo. Muchas gracias por estar al otro lado, y hasta pronto, mi querido, mi querida de Ceronauta.